Si hablemos ahora de las autoridades de los ministerios de Medio Ambiente, Industria y Turismo que tienen que comparecer hoy en el Parlamento para dar cuenta del manejo de la situación de la afectación de derrames de petróleo de la boya de José Ignacio. La convocatoria la hizo la senadora del Partido Nacional, Carola Viaga, citó a autoridades para saber políticas de prevención, investigación y contralor que se van a aplicar en la zona. Y recibimos para hablar de estos y otros temas al director nacional de Medio Ambiente, Alejandro Nario. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días a todos. Bien, ¿era evitable lo que sucedió en José Ignacio con la boya? Bueno, la fase de investigación sobre las actuaciones está comenzando ahora. Obviamente lo primero fue la respuesta a la emergencia. O sea, ahí lo que uno busca es que la situación que se concretó minimice los impactos ambientales, y desde ese lugar es que nosotros coordinamos con los organismos competentes, que es Prefectura y ANCAP y la Intendencia en lo que hace a la limpieza de costa, digamos. Ahora viene toda una serie de... Nosotros hemos pedido información a ANCAP y bueno, ahí se evaluará si era algo debido a una falla o debido a una inclemencia del tiempo que genera una rotura que no ¿Cada cuánto es ese mantenimiento de estos manguerotes que se hablaban, ¿no? Bueno, eso es el tipo de información que solicitamos a ANCAP y que nos vamos a estar recibiendo, y ahí haremos una evaluación general. Se va a analizar, por ejemplo, porque esto se instaló en la época de la dictadura, ¿no? Obviamente el país era otro, la situación era otra. ¿Corresponde, por lo que es la importancia de la zona desde el punto de vista ambiental y también turístico, que justamente allí esté ubicada una boya petrolera de estas características? Bueno, eso podría reanalizarse como país, digamos, ¿no? Sí, sí. Obviamente que no es sencillo porque el país se tiene que abastecer a través de buques de gran calado. En realidad ahí está en esa zona porque es uno de los lugares donde la profundidad está más cercana a la costa. Entonces, en realidad disminuye el nivel de riesgo. Si uno se fuera a otros lugares de más distancia, los manguerotes deberían ser de mayor distancia, por eso yo no tengo una respuesta clara a eso. Sí. Hubo una lógica quizás que no contempló de todo lo ambiental y turístico en su momento, pero sí hubo una lógica de ingeniería de buscar el punto más cercano a la costa para disminuir Claro, los pero riesgos. no había lo que hay ahora de desarrollo turístico Punta del Este hacia el este, y esto quedó en el medio ahora de Punta del Este y José Ignacio, ¿no? Exacto. Pero hubo una lógica más ingenierible de buscar el punto de los puntos más cercanos. Pero vale replantearse eso, porque me interesa la pregunta de Jaime, si vale la discusión, porque hay organizaciones ambientales que lo están planteando. Saquemos la boya de ahí, llevémosla para el Chuy lo más lejos posible, lo más centrado en el océano. Desde el punto de vista ambiente, un derrame en el Chuy o en José Ignacio no tiene mucha diferencia. No, ahora tenemos banderas sanitarias en las playas de las casas más caras de Bueno, pero no es un tema ambiental, es un tema más turístico, pero no ambiental. Por eso me refiero que yo no digo que no valga, pero si no es el sector de mayores ingresos del país, pegan el palo el turismo. Pero no es un tema ambiental, a eso me refiero, que en realidad desde el punto de vista ambiental que haya un derrame en cualquier lugar de la costa. Sí, eso afecta en todos los lugares, eso no cabe duda. Incide en el ambiente el derrame que sea, porque también a priori se intentó como que minimizar. No, fue poco y no incide ambientalmente. No, incide. Será más grave, menos grave, pero... Obviamente incide, no es lo mismo el incidente del San Jorge, que fue masivo, digamos, y que la pérdida que hubo, que era el hidrocarburo que quedaba en los manguerotes. No es igual, todo genera un impacto ambiental. Y ahí es muy importante la respuesta ante la emergencia, ¿no? Bien, ahí en realidad la respuesta fue rápida, pero al tratar de arreglar hubo como una salida por esa contención que se estaba haciendo. Bueno, el problema es que estábamos hablando de un mar que no es una laguna calma, digamos, entonces ahí los sistemas de barrera que se ponen muchas veces por el propio oleaje son rebasados, digamos, y termina llegando a la costa. De hecho, el primer derrame fue previo a esos sistemas de contención. En realidad después estuvo trabajando un barco que tiene contratado ANCAP, una empresa que tiene contratada justamente, y más los vuelos de prefectura, digamos, que iban identificando dónde podía haber manchas, y ahí iba el buque y actuaba sobre ella tratando de que no llegaran a costa, ¿no? De hecho, el primer derrame fue el 8, ahí en la noche del 8, y después hubo un pequeño derrame cuando hicieron la reparación el otro fin de semana. Sí. Pero en el medio se logró contener bastante bien. ¿Y ahora siguen las banderas sanitarias a las playas? No tengo los datos de hoy, pero ahí también la tormenta generó algún otro problema en esa zona. Hubo una rotura de un caño de saneamiento bastante importante. Me están preguntando justamente qué pasó con eso, porque hasta hace pocos días había, por el tema del saneamiento, no del petróleo, bandera sanitaria en La Mansa. También, claro. Sí, yo diría que salvo algún momento puntual, que es cuando yo hidrocarburo en esa zona, la mayor parte del tiempo la bandera estuvo asociada a esa rotura del caño de saneamiento, que también fue por las tormentas,
un día, llovió lo que llovió en un mes, son ese tipo de cosas que están pasando y a veces la infraestructura tiene esas fallas. Ahí actuó también bastante rápido OCE y bueno, la propia Intendencia poniendo las barreras sanitarias. Y bueno, son el tipo de cosas que nos están pasando con situaciones climáticas que estamos viendo repetitivas. De todas maneras, nosotros no podemos afirmar que no haya habido un error o no, eso lo vamos a ver ahora con la investigación. Lo que sí, nosotros quedamos bastante satisfechos de la coordinación que hubo entre Prefectura, ANCAP, la Intendencia, nosotros, digamos. Creo que teníamos comunicaciones permanentes cada vez que sucedía algo, vuelos todos los días. Creo que se trabajó relativamente bien. Y esto con el impacto ambiental, más allá de la bandera sanitaria, para aquellos bañistas, turistas, lo que decía Juan Miguel, el impacto que puede tener el turismo, también en los animales. Hablábamos con Richard Tesore de SOS Rescate Fauna Marina, que tenía ya algunas aves, tenía lobos de mar, que habían llegado con petróleo, que los estaba limpiando, pero a los días aparecieron cerca de 80 lobos de mar, que él además también decía, puede no tener a simple vista, ver que estén con petróleo, pero sí pueden ingerir alimentos que sí hayan tenido y por eso es que pueden llegar a morir. Pero ustedes no pudieron llegar a tener esas pruebas porque los destruyeron antes, los mandaron a un vertedero. Bueno, igual después pudimos coordinar con la Intendencia y tenerlas porque aparecieron otras especies. Eso fue un tema de coordinación, no fue mala voluntad de Intendencia, simplemente no lo recogió. tema de coordinación que Jaime Clara se nos indigna. No, lo recogió, lo mandaron al vertedero y cuando nosotros quisimos ir ya estaban... ¿Y no hay un protocolo ahí? No, lo que pasa es que esas apariciones en general, nosotros estuvimos averiguando, hablamos con la gente de fauna de la INAMA, Facultad de Ciencias, con distintas ONG, son sucesos que pasan cada tanto. Claro, pero justo una semana antes un derrame de petróleo. Claro, y bueno, no los estudian, no hay pruebas. Si desaparecen rápidamente en un vertedero, es como que no da tiempo. De todas maneras, nada. yo te digo, al seguir apareciendo a los otros días se pudo hacer la necropsia y no identificamos el hidrocarburo. Todo indicaba y todos los expertos decían que no estaba asociado porque además... que no hay una ingesta selectiva, solo los lobitos chicos eran los que ingerían el hidrocarburo, ninguna otra especie tuvo problema, estaban muy focalizados en crías, o sea, era bien. El problema ese que cuando están en la época y hay tormenta, los arrastran y no tienen capacidad de sobrevivir. Que ha habido incluso mortandades mayores en otros momentos y que es una colonia muy grande, la colonia de lobos, sobre todo después que no hay matanza como había antes para producir piel. La colonia se ha desarrollado mucho, o sea, es una colonia muy grande, de las mayores en América del Sur. Entonces, bueno, si hay una tormenta de ese tipo, pasan esas cosas. Hoy tienen que ir al Parlamento y la convocatoria la hizo la senadora del Partido Nacional, Carola Biaga, que dice que es bastante más importante de lo que las autoridades están diciendo, esta afectación de lo que pasó. Bueno, sí, ya tendrá alguna evidencia respecto a eso. Nosotros tuvimos alguna consulta por el dispersante, que es lo que... Porque además de las barreras, uno en los protocolos de intervención en el mar agrega un dispersante que lo que hace es rompe la capa uniforme de hidrocarburo, que eso tiene varios problemas, elimina el contacto entre el agua y el aire y el oxígeno, con lo cual disminuye en esa zona la oxigenación que puede generar mortandad. Al tener esa capa uniforme es cuando a veces los animales marinos suben a respirar, la atraviesan y se quedan empetrolados. Entonces lo que se agrega es un dispersante que como aglomera, rompe esa uniformidad para que por un lado sea más biodegradable si no hay intervención directa y por otro lado rompa esa uniformidad y también evite un problema que hay en estos sucesos, que es el batido de las olas genera como una espuma de petróleo que es muy difícil de recoger. Entonces el dispersante hay que agregarlo, le pedimos enseguida a ANCAP cuál era el que estaba utilizando y es un dispersante que cumple con las materias, con la biodegradabilidad, el sello de toxicidad, a tal punto que el organismo especializado de Inglaterra lo tiene aprobado, nosotros chequeamos eso, o sea que en principio no, si bien hubo afectación ambiental, por supuesto, no vamos a decir que no, estamos hablando que fueron entre 2.000 y 3.000 litros lo que se perdió y que hubo buena actuación. De todas maneras, la evaluación final la vamos a estar haciendo ahora, lo que nosotros hicimos después de cada limpieza, iban inspectores de INAMA a ver cuál era la situación, cuando aparecieron las 3 aves y el lobito ahí en SOS Fauna Marina, mandamos personal especializado, vieron que aparte tenían posibilidad de recuperar, le transmitimos a ANCAP que se tenía que hacer cargo del financiamiento de esa recuperación. O sea, me parece que hubo buena respuesta en general, la Intendencia también
colaboró mucho en la limpieza de la costa, con el propio personal de ANCAP. No sé, me parece que en general uno se queja de las coordinaciones, pero en este caso creo que anduvo bastante bien. Bien. Te consulto por otro tema, porque están haciendo audiencias abiertas por el ferrocarril central, donde muchos están en contra de los vecinos y dicen, en realidad hacen las audiencias abiertas, pero la decisión ya está tomada. ¿Cómo se vienen realizando? Lo que pasa es que yo creo que a veces no se entiende cuál es el rol de las audiencias. Nosotros, el reglamento establece una puesta de manifiesto pública que está colgada en una web, que se pone en los diarios para que la gente sepa, en los medios locales, y ahí pueden llegar observaciones. Y después está la audiencia pública donde pueden seguir llegando observaciones. El objetivo de eso, tanto de la puesta de manifiesto como de la audiencia pública, es, en contacto con el público en general, organizaciones, poder relevar si hay algo que en el estudio de impacto ambiental no se haya estudiado. Por ejemplo, o sea, había un hospital de este lado y cómo cruzan los niños para los... Estoy diciendo cuestiones generales. Sí, entonces, tomar en cuenta todo. Uno, más allá de lo que los técnicos del proponente o de la INAMA hayan visto, si se te escapó algo, digamos, entre comillas. No es una asamblea para votar a favor o en contra. Sí o no, ¿Pero ya está hecho todo el estudio de impacto ambiental del ferrocarril central? No, está hecho hasta esta etapa. En general pueden surgir y han surgido cosas. Le doy un ejemplo. Nosotros además tomamos una decisión en este proyecto en concreto de, en el Observatorio Ambiental, disponibilizar toda la información, que en general está por expediente y es engorrosa de seguirla, por más que es pública. Entonces, lo que nosotros, los términos de referencia de lo que queríamos que se estudiara, los colgamos. Lo que respondió la empresa, lo que le pedimos nosotros, lo que le fuimos pidiendo, las exigencias, los ida y vuelta, está todo público. O sea que hay un acceso total a los ida y vuelta con la empresa. Y lo segundo es hacer un sistema de participación temprana, donde primero lo que hicimos fue pedirle a las intendencias referentes locales. Nos juntamos con ellos, bueno, ¿cuál es la preocupación de las intendencias en el territorio que atraviesa el tren? Lo siguiente que hicimos fue definir lo que llamamos diálogos locales. Fuimos a referentes, no representantes, sino referentes locales, el de la policlínica, la escuela, digamos, todos los referentes que pudimos identificar, de las organizaciones sociales, lo que fuera. Todo lo que es Realojos de Montevideo. No, referentes locales de organizaciones que nos dijeran, bueno, acá, ¿qué problema hay en esta zona de influencia? Entonces, surgieron 71 preguntas a lo largo de la traza que le trasladamos al Ministerio, que el Ministerio tuvo que responder, que generaron modificaciones en algunos aspectos, en otros no, y estaba la respuesta a eso. Lo colgamos eso para que todo el mundo viera cuál había sido la pregunta y cuál había sido la respuesta, y eso estuvo junto con la puesta a manifiesto. O sea, ha habido todo un proceso de consulta a nivel territorial. Lo que pasa es que a veces se confunden decisiones que no son de la INAMA, que es un organismo técnico. La INAMA no decidió que el tren vaya por ahí. Lo que tiene que hacer es analizar el proyecto y generar las condiciones ambientales para que eso se pueda desarrollar. Que cuando uno tenga la casa no tenga vibraciones que le hagan caer o problemas con la estructura. Por eso, para ese caso hay vecinos que hay que realojar. No, bueno, y hay que hacer los relojos, pero eso es un tema que, como cualquier proyecto, si uno hace una ruta, hace un puente, hace cualquier infraestructura, y bueno, ahí en general el conflicto entre interés general y particular siempre está. Cuando uno hace una ruta y tiene que expropiar, bueno, pero el país necesita ruta. O sea, lo que quiero decir es que va más allá del análisis ambiental, que es si los vecinos van a tener ruido o no van a tener ruido, si van a tener vibraciones o no van a tener vibraciones, si el tránsito, le pedimos todo un estudio de tránsito, porque ahora, a diferencia de lo que sucede hoy, como debe ser en todo el mundo, la traza del tren va a estar cerrada. No vas a poder cruzar en cualquier lado. Entonces, genera un efecto sobre la movilidad. Bueno, que estudiaran, hicieran modelaciones, se lo pasamos a la Intendencia de Montevideo para que evaluara su centro de movilidad, cómo iba a afectar, si había fraccionamiento de la ciudad en distintos lugares. O sea, nosotros, desde el punto de vista ambiental, lo hicimos. Lo que pasa es que muchos usan la audiencia para expresar su disconformidad al proyecto en general. Que ya está. Que está bien, que lo expresen, nosotros no tenemos problema, no es el objeto de la audiencia. El objeto de la audiencia es saber si algún vecino o algún colectivo o algo plantea algo que no lo estudiamos para pedírselo que lo estudien. Bien. Alejandro Nario, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por dejarme informar. Bien, feliz año. Igualmente por usted. Hablando de feliz año, ya están llegando los